Buenas tardes. Para efecto del desarrollo de la actividad concerniente a la materia contexto social, global y nacional, nos encontramos con Camilo Padilla, uno de los referentes en el departamento del Tolima en materia de derechos humanos. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco quién es Camilo Padilla. Bien, yo soy cajamarcuno, tengo 28 años, pero parezco de menos. Mejor. He sido concejal del municipio de Cajamarca, soy periodista de profesión, especialista en pedagogía y actualmente me encuentro culminando una maestría en Derechos Humanos y estoy vinculado a la Universidad del Tolima como catedrático del programa de comunicación social y como profesional de apoyo en el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima. Desde allí venimos haciendo un trabajo interesante en materia de derechos humanos, pues que más adelante lo abordaremos en la entrevista. Perfecto. Bueno, Camilo, cuéntanos un poco acerca de esos desafíos o esos retos que tiene específicamente el Tolima en materia de defensa y promoción de los derechos humanos. Yo creo que el principal desafío del departamento del Tolima, teniendo en cuenta la zona PD del sur del departamento, donde pues es una zona priorizada que contempla, que cubre los municipios de Río Blanco, Ataco, Planadas y Chaparral para implementación del proceso de paz, y con otra zona veredal, una zona de reincorporación que es en el municipio de Anzoátegui. El reto más grande es primero garantizar la vida y seguridad de las personas que se han vinculado o acogido al proceso de paz y terminar y garantizar la implementación de los acuerdos en esa zona PD y en la zona veredal del municipio de Icononcio. Yo creo que eso es fundamental. Y segundo, tenemos unos retos en materia de conflictos socioambientales. El más conocido en el municipio de Cajamarca con el tema de la Colosa, pero tenemos otro, por ejemplo, con el bosque Galilea, que implica todo el suroriente del departamento, Cunday, Coello, Icononcio, Anzoátegui, otros tres, Prado, Purificación. Allí también hay un conflicto con la posibilidad del desarrollo del fracking en el bosque Galilea. Tenemos otro conflicto en el municipio del Líbano con tema de minería. Entonces sabemos que no solo en Colombia sino en el mundo hay un grave riesgo de los defensores del medio ambiente en su vida, en su integridad. Yo creo que a ellos también hay que garantizarles que puedan hacer su activismo en defensa del ambiente. Actualmente también hay un reto grande por la coyuntura electoral. Los candidatos a diferentes corporaciones y cargos de elección pues tienen un riesgo que también pues se les debe garantizar a ellos. Y otros temas importantes que no son coyunturales pero son permanentes: maltrato a la mujer, feminicidios, maltrato infantil, consumo de drogas. Todo esto implica un despliegue en materia de promoción de los derechos humanos. Bueno, tú hablabas ahorita un poco acerca de la Colosa y ese ha sido un tema que personalmente considero no ha tenido la cobertura que se debe en los medios de comunicación, pero sí quisiera que nos hablaras un poquito acerca de cómo ha sido la participación de los actores políticos, de los actores comunales y demás que se hayan sumado a esta estrategia, porque hasta donde tengo entendido esta ha sido una promoción y una iniciativa muy del rol de personas que han querido sumarse, pero muy visible también en el sector público. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso. ¿Cuentan con el apoyo del Estado? ¿Es fácil hacer promoción en materia socioambiental, específicamente en este tema de la Colosa? La pelea que se ha dado en Cajamarca ha sido una pelea fundamentalmente campesina, de gente de las veredas, líderes, presidentes de Junta de Acción Comunal, líderes campesinos, jóvenes universitarios también que se han vinculado, que digamos que lo primero que consideran es que una posible explotación de oro a cielo abierto en su territorio representa un grave riesgo para su subsistencia, porque ven en riesgo el agua,
Usted sabe que en cualquier parte pues no se puede subsistir sin agua. Ven en grave riesgo su biodiversidad, su riqueza cultural, sus tradiciones, su actividad económica, que es la agricultura. Y yo creo que ha sido el tema de la lucha contra la colosa un mecanismo de defensa ante un invasor que representa un riesgo grave, insisto, para la salud, para la economía, para el tema social, etc. Y eso se ha enfrentado a una política de Estado que en su momento fue confianza inversionista, locomotora minera, ahora no sé cómo se llama ahora, pero está en el plan de desarrollo, digamos, como apuesta del gobierno nacional, que apunta hacia el modelo extractivista como posibilidad para desarrollo del país. Entonces digamos que acá lo que ha habido, más que un complemento desde la institucionalidad, ha sido una pugna permanente entre la institucionalidad y los campesinos y los líderes ambientales. Tanto así que hoy en día persiste la pelea por si se pueden o no se pueden hacer consultas populares en el país para prohibir la actividad minera. Entonces, digamos que eso ha sido de esa manera. Sin embargo, hay sectores dentro de la institucionalidad pues muy pendientes de los procesos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, pues, que ha estado pendiente de hacer el monitoreo y las alertas tempranas de los líderes, pero son muy contados. De resto, por ejemplo, la Procuraduría en su momento la emprendió muy fuerte contra los concejales que votaran a favor de una consulta popular o contra los alcaldes que actuaran en contra de los proyectos de estas características. Entonces, digamos que ese es el balance, un choque permanente entre las comunidades, la institucionalidad y por otro lado las empresas privadas. Muy bien, hace un momento hablabas de Río Blanco, Palo Cabildo, y creo que para nadie es un secreto que el Tolima ha sido uno de los territorios que más ha sufrido las consecuencias de una guerra permanente y de la violencia. ¿Consideras, a la luz de esa función que cumples no solo en defensa y promoción de derechos humanos, sino también en tu vinculación al sector público, que las políticas públicas que existen actualmente en el Tolima son coherentes y consecuentes en materia de derechos humanos? Yo creo que hay un gran problema en este momento en el país, y es que hay un gobierno que tiene todo un aparataje normativo que representa el acuerdo de paz y las posteriores leyes para la implementación del acuerdo, pero no tiene la voluntad de implementarlo. Eso es del gobierno central. En los gobiernos departamentales, regionales, tampoco está en la agenda la implementación del acuerdo. Digamos que los gobernadores se mueven mucho por los proyectos en los cuales hayan recursos, y en este momento pues sabemos que está desfinanciado en gran parte el tema de la implementación de los acuerdos. Incluso le han quitado recursos a la JEP, le han quitado recursos a la Comisión de la Verdad. Entonces que uno podría decir que los derechos humanos, como ha sido el arte, como ha sido la cultura, como es el deporte, son como unos apéndices allí de los programas de gobierno en los departamentos, donde lo fundamental se concentra en infraestructura, en vías, digamos en obras, y eso que ya casi que ni obras hacen, pero se concentra, digamos, en esos temas grandes de hacienda, que le corresponden de seguridad, ¿sí? Pero no en materia de promoción de los derechos humanos. Digamos que es una debilidad fuerte en los territorios. Y lo vemos hoy en día con la gran cantidad de líderes sociales asesinados, por ejemplo, o con la gran cantidad de feminicidios, o con cualquier otro tipo de inconvenientes sociales que se registran. Muy cierto. Bueno, y finalmente, ¿cuál es tu opinión acerca de las potencialidades que tiene también el Tolima en materia de la defensa y promoción de los derechos humanos? El Tolima ha sido un departamento el cual, como tú decías hace un momento, ha vivido la guerra. Acá nacen las FARC, nace todo este conflicto que desde acá se desprende hacia el Huila, hacia el Caquetá, hacia Cundinamarca, hacia el Sumapaz, hacia todo este sector.
Entonces, digamos que ha habido unos procesos también de resistencia a los conflictos, al conflicto. Y en esos procesos de resistencia, de promoción de paz, promoción de derechos humanos, de promoción de posibilidades económicas alternativas en medio del conflicto, yo creo que ahí está la potencialidad del departamento del Tolima en materia de derechos humanos, en esas iniciativas desde abajo, desde mujeres, desde campesinos, desde líderes sociales, desde estudiantes que han plantado, que han generado ciertos hitos, la marcha carnaval en Ibagué, la consulta popular en Cajamarca, los acuerdos que ha habido de paz entre indígenas con la insurgencia en el sur, iniciativas empresariales de mujeres víctimas del conflicto. Yo creo que desde allí pues están las posibilidades e insisto la potencialidad para generar procesos de promoción de los derechos humanos en el departamento y hacia afuera, hacia el país. Además de la experiencia en la zona de reincorporación, que también es fundamental, que recientemente han manifestado que persisten en el acuerdo de paz, que van a garantizar como parte del acuerdo, como parte de los actores que negociaron, van a garantizar el cumplimiento de sus compromisos, y eso hay que rescatarlo, mientras en otros lugares del país pues está el fenómeno de disidencias, etcétera. Muy bien. Bueno, y me gustaría preguntarte acerca de cuál es la importancia de las zonas de reincorporación en el departamento del Tolima. Bien, las zonas de reincorporación, el nombre técnico Espacios Territoriales para la Reincorporación y Capacitación, son unos lugares estratégicos que se han definido a lo largo y ancho del país. En el departamento hay dos. Uno se ubica en Planadas, usted llega a Planadas, de ahí se desplaza al corregimiento de Gaitania y va hasta la vereda del Oso. Allí hay una zona de reincorporación, no voy a usar más el nombre técnico porque es muy largo. Y allí es clave porque es donde nacen las FARC, cerca a Marquetalia, muy cerca a Marquetalia. Y allí precisamente se surte el proceso, un proceso de capacitación por una parte de los reincorporados y de reincorporación a la vida civil, que es el tránsito tan difícil, tan complejo que representa la superación de un conflicto armado. El otro es en el municipio de Icononso, es muy cerca, yo creo que es el espacio más cerca de la civilización que existe en todo el país, porque queda muy cerca de Bogotá y muy cerca de Ibagué, hay dos capitales. Había un problema grande con las zonas, y es que había unas muy alejadas, en unos espacios muy difíciles de supervivencia, pero acá ha habido unas experiencias positivas y desde allí se ha empezado a crear, a materializar la reincorporación con iniciativas como por ejemplo el tema de la cerveza La Roja, que la producen en Icononso. Creo que el tema de producción de café, producción de algunos o generación de algunos proyectos productivos por parte de los reincorporados de FARC. Entonces yo creo que es fundamental la lección que podemos tener desde allí, y es que mientras hay gente que estuvo en la guerra muchos años, que nació en un escenario, en un contexto de guerra, están buscando, salir de ese momento y lograr la paz, pues desde otros escenarios se está optando a la continuación del conflicto. Entonces yo creo que allí nos están dando una lección muy importante, y la expectativa de todos los que de alguna u otra forma estamos vinculados con los derechos humanos es que sea una experiencia totalmente exitosa de reincorporación, de reconciliación y de superación de un conflicto armado. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por este espacio, por el tiempo para esta entrevista, y ojalá nos sigamos viendo en alguno de estos espacios. Claro que sí, muchas gracias. En el desarrollo del ejercicio académico y precisamente tratando de mapear esos referentes territoriales que existen en el Tolima, que se han denominado y que han hecho un largo camino precisamente para ser reconocidos en materia de defensa y promoción de derechos humanos, nos encontramos con un personaje muy particular. Ella es Nubia Rusi, lleva casi 18 años inmersa en estos procesos de defensa y promoción de derechos humanos y de derecho nacional humanitario. De aquí en adelante nos vamos a encontrar con su entrevista,
que quisimos también traer a colación porque es una experiencia bien interesante desde el punto de vista de una mujer, madre cabeza de familia, víctima también del conflicto armado que ha decidido sumarse a las filas de transformación en el país y en el territorio del Tolima. Y de aquí en adelante vamos a tener su entrevista en audio precisamente porque se encuentra en España representándonos. Fue una de las tres reconocidas líderes y orgullosamente tolimense que fueron seleccionadas para el programa Madrid Protege, que lo que busca específicamente es conocer, analizar, hacer parte de una agenda económica, política y social en donde se cuenten las experiencias que viven las organizaciones sociales y los movimientos y sobre todo los líderes que han decidido luchar en pro de los derechos humanos. Antes de iniciar la entrevista, quiero permitirme contextualizar un poco acerca de la experiencia que tiene Nubia Rusi, a quien quise buscar precisamente porque me interesó en su momento conocer el punto de vista de una mujer, pero de una mujer también madre, cabeza de familia, y no obstante una mujer que ha tenido que vivir los sucesos de la guerra de frente y que tomó la decisión de sumarse para ser una líder de transformación en el territorio. Nubia ha trabajado durante 18 años en diferentes escenarios de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y también del derecho internacional humanitario. Los últimos 4 años los ha dedicado a la defensa de los acuerdos de paz y a la implementación regional de los mismos. Fue coordinadora de Red de Paz y secretaria técnica de la Mesa de Víctimas del Departamento del Tolima y actualmente está liderando la primera mesa de desaparecidos forzados en el departamento. Nubia no solamente ha sido promotora, sino también coautora del Consejo Territorial de Paz, Posconflicto y Reconciliación en el municipio de Ibagué, así como de la Política Pública de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Bueno, nos encontramos con Nubia Rusi, una reconocida promotora y defensora de derechos humanos en la ciudad de Ibagué. Antes que nada queremos agradecerle este espacio porque nos encuentra en Colombia y queremos que nos cuentes un poco quién es Nubia Rusi. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta para estos espacios tan importantes. Yo soy una campesina nacida en el corregimiento de Santa Elena, en el municipio de Roncesvalles. Estoy dedicada hace 18 años a la labor de defender y proteger los derechos humanos, especialmente a las víctimas de desaparición forzada. Mi padre fue secuestrado y desaparecido hace 25 años por las FARC y de esos 25 años, 18 años los llevo dedicados a este trabajo de la defensa de derechos humanos y bueno, ha sido un recorrido bastante simbólico y en eso estamos, en el camino de creer que hay maneras diferentes a la guerra para solucionar los conflictos. Bueno, qué interesante lo que nos acabas de contar, Nubia, porque digamos que entre líneas uno pudiese concluir que a ti esa situación difícil que tuviste que afrontar la cambiaste y te reinventaste de tal manera que decidiste convertirte en una líder, promotora y defensora de derechos humanos. Ahora bien, yo quisiera conocer más de tu parte personal. ¿Qué sucedió en tu vida para que tú tomaras esta decisión cuando hoy por hoy vemos a muchas personas que deben afrontar situaciones tan difíciles como las tuyas, pero que deciden estar en esos espacios de rencor, de no perdonar, de no construir? Entonces me parece muy especial lo que nos cuentas y quiero conocer esa parte personal. ¿Qué te lleva a ti a tomar esa decisión de convertirte en una líder, defensora y promotora de derechos humanos? Bueno, lo primero es aclarar muy respetuosamente que realmente no es que uno se convierta en algo o que uno tome la decisión de hacer algo. Estas situaciones se presentan y lo mueven a uno hacia un escenario. Entonces, el por qué decide uno luchar se va dando a partir de circunstancias, por ejemplo, a partir de asistir a seminarios, a conferencias, a talleres, a encuentros con otras víctimas, a situaciones, por ejemplo, comunitarias, en donde uno ve que hay otras personas que también están luchando, pero que
tienen miedo de levantar la voz, especialmente los desaparecidos forzados, ¿no? Y vemos que 20 años después hasta ahora la gente está diciendo mi familiar se perdió hace 20 años. Entonces realmente no es que uno escoja hacerlo y quien escoge serlo no lo hace por convicción, sino por otros intereses. Es decir, en esto hay un recorrido muy largo de diferentes causas, la causa de la tierra, la causa del medio ambiente, la causa de los desaparecidos, los desplazados, los despojados, los desahuciados. Esto surge un liderazgo cuando te afecta directamente, antes no. Y el que diga, no, es que yo voy a ponerme a defender la gente porque sí, pues no los conozco. Siempre hay un antecedente de que algo te pasó o le pasó a alguien muy cercano o le pasó a su comunidad y la persona toma la decisión de hacer algo. Hacer algo que es capacitarse, formarse, juntarse con los demás, organizarse, aprender para defenderse a sí mismo. Y en ese camino hay pero centenares de personas que incluso después terminan involucrados en otras causas. Por decirte algo, empiezan en la causa de defender los niños y las niñas y terminan en causas de las tierras, excepto que sean causas políticas, ¿no? Y si la gente pues se mete en causas políticas, pero las causas humanitarias casi siempre, yo me atrevería a decir que en un 99% van ligadas a un dolor o a un momento personal. Eh, a mí toda la vida me inquietó saber qué pasaba con mi padre y ver que había otras personas en la misma situación. Empezamos a juntarnos y a ver qué pasaba, cómo le escribíamos a la fiscalía, cómo averiguábamos, qué hacíamos, cómo nos juntábamos. Y nos fuimos juntando hasta ser muchos y luego empezó el auge de las organizaciones no gubernamentales y nos organizamos en una corporación que se llama la Corporación Fuerza de Paz, que también es de un compañero que tenía a su hermano desaparecido, el cual ya fue devuelto eh, a su familia. Y bueno, realmente no es que uno diga yo me voy a meter en esto, ¿no? Sino las circunstancias lo obligan a uno y es así esta personalidad, y es así esta personalidad que uno tome decisiones y acciones para defenderse y defender a los demás. Perfecto. Ahora podrías contextualizarnos un poco acerca de la experiencia que tú tienes en materia de promoción y defensa de derechos humanos, que hoy por hoy hace que tú seas un referente, no solo en el Tolima, sino a nivel nacional, en esa promoción y defensa de derechos humanos. Bueno, yo, aunque uno no debe hablar de uno mismo, yo me he caracterizado por el estricto cumplimiento a la ley. Creo que la defensa de los derechos humanos tiene que ir ligada al buen ejemplo. Yo no puedo hablar de derechos humanos pasando por encima de los derechos de los demás, o faltando a la Constitución, o faltando a la ley, o faltando a las autoridades. Yo he sido una persona estrictamente apegada a la Constitución y a las normas. Creo que el liderazgo tiene que ser para dar ejemplo y ejemplo positivo. Y creo que a pesar de que las leyes sean injustas o los procedimientos sean injustos o uno los considere así, las únicas vías que yo considero para luchar, en mi opinión, son las vías legales, las vías pacíficas, las vías del diálogo. Siempre he procurado que mi vida pública, a pesar de los errores que pueda tener como persona, como mujer, como madre, y que sean propias de cualquier ser humano, procurar dar ejemplo en la lucha, que me parece muy importante. Y dar ejemplo consiste en que su vida pública sea ejemplo y que su vida pública también sirva para hacerle bien a los demás. Entonces yo procuro compartir mis conocimientos con todos, con la fuerza pública, con ex paramilitares, con ex guerrilleros, en las cárceles, en las universidades, en foros y seminarios, sin que con eso diga que la mía es la mejor y el camino mío es el perfecto. Hablo desde lo personal, creo que vivir en la legalidad y en el respeto profundo y el apego profundo a las normas y a los procedimientos eh, hacen que pueda ser un buen referente, teniendo siempre como principio de que hay otras luchas, otras maneras de luchar que mucha gente escoge y que también son respetables. Muy bien.
Ahora tuve la oportunidad de revisar que te encuentras en España precisamente participando en la segunda edición del programa Madrid Protege. Fuiste una de las 3 seleccionadas a nivel nacional y qué orgullo que una tolimense en estos momentos esté participando en esta agenda que tiene no solo un contexto social y académico, sino también de tinte político que pues permite presentar toda esta experiencia y todas estas situaciones que tienen que afrontar comunidades y organizaciones que se dedican a defender los derechos humanos en países como el nuestro. Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo ha sido, cuál va a ser tu participación, qué se espera traer de vuelta a territorios tan marcados por la guerra como lo ha sido el Tolima y específicamente Roncesvalles. Bueno, nosotros estuvimos, esto es un proceso que se presenta a través de postulaciones, a través de otras organizaciones de la sociedad civil. Es un grupo de ciudades protectoras de derechos humanos europea. Es un proceso que cumple los requerimientos de comunidad internacional y de la cual hace parte el Ayuntamiento de Madrid, pero también está el Ayuntamiento de Cataluña, otros ayuntamientos, la Comisión Española de asistencia y atención al refugiado. Hay varias organizaciones que están definitivamente participando en eso. También está la Universidad Complutense, la Universidad Carlos III de Madrid y muchas organizaciones entre las que se encuentra la organización Mundubat. Se seleccionan los perfiles conforme a la convocatoria, son perfiles que ya están, digamos, prediseñados y que tienen en cuenta el grado de riesgo de la persona, la experiencia del proceso, la incidencia política. Es un proceso muy bonito porque te ayuda a reflexionar sobre si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, en el sentido de realmente tu incidencia la correcta, realmente el tratamiento de datos que tú haces es el correcto. En los primeros 20 días pues hemos estado muy ocupados en capacitaciones, formación y demás. Estoy con 2 compañeros más, uno del Urabá y otro de las víctimas de la represa Hidroituango, del movimiento Ríos Vivos. Espero que al terminar estos 3 meses, porque son 90 días, podamos haber hecho la suficiente incidencia como para entender cosas tan importantes como la elaboración de los documentos de memoria histórica, la recopilación de datos, la necesidad de las comunidades de calificarse colectivamente ante las jurisdicciones de paz, ante la Comisión de Búsqueda de Personas, ante la Comisión de la Verdad. Hasta el momento, pues yo estoy en Madrid con mis hijos, digamos que una especie de descanso que nunca lo había tomado en 18 años, a pesar de que he tenido actividades académicas y de formación, pues ha sido un breve descanso en el trajín diario, aunque igual, ¿no? Está la responsabilidad de no abandonar la gente, de no perderse por el WhatsApp, de no dejar de publicar en las redes sociales, porque eso también asusta en algún momento, ¿no? Si ya la gente no me ve, Claro. bueno, ¿qué pasó? Algo malo ocurrió y bueno, aquí estamos en Madrid, España, compartiendo con mis 2 hijos, Gabriel y Máximo, y estamos conociendo la ciudad. Yo pues soy de un pueblo, entonces para mí andar en metro ha sido maravilloso, conocer las rutas, ver una ciudad tan organizada, tan limpia, tan acogedora, ver que muchas de las cosas que ve uno en internet son falsas, de persecuciones y homofobia y racismo y esas cosas, xenofobia, esas cosas no existen aquí en la gran mayoría de los espacios, seguramente habrán hechos aislados. Y bueno, volví a conectarme con mi esencia de ser mamá y de poder estar con mis hijos y eso ha sido una experiencia muy bonita. Sin duda alguna una experiencia inolvidable y también cuando pensaba en el ejercicio académico de llevar a cabo este trabajo y de encontrar, debo decir con mucho orgullo y con mucha humildad, Nubia, que encontrar una mujer con el bagaje que tú tienes, reconocida promotora, y una mujer que también tiene que jugar ese rol de madre y ese rol de líder a la vez, es sin duda alguna un reto personal y profesional muy grande y de verdad toda mi admiración para ti. Continuando con esta Ha línea, sido de las, mira, ha sido de las cosas más difíciles porque claro,
porque el programa solo invita al defensor, no invita a la familia. Entonces, uno de los requisitos que yo exigí es que yo pudiera traer mis hijos los 3 meses, ¿no? Entonces hubo un debate interno de, bueno, es muy importante que ella venga, pero no podemos cubrir los gastos de los hijos, por ejemplo, porque el programa no lo Claro. permite. Entonces, esta nueva experiencia de tener mis hijos aquí les ha ayudado a ellos a reflexionar sobre las necesidades diferentes de una mujer mamá defensora a un hombre. ¿Cierto? No es que no haya hombres que no críen los hijos, es que para ellos es más fácil dejarlos, creo yo, ¿no? No les he preguntado, pero, pero, pero sí les ha ayudado mucho a reflexionar sobre eso y el coordinador incluso me decía, bueno, tenerte aquí para nosotros es un reto porque pues mientras todos se van a ver las maravillas de la ciudad, yo me devuelvo a casa corriendo a ver si realmente comieron bien y a salir a un parque y a ir a una biblioteca y a caminar juntos y a cazar Pokémones y cosas así, ¿no? Que es como, marca también una pequeña diferencia que quizás ellos nunca la habían previsto en el sentido de son diferentes las mujeres defensoras de derechos humanos a los hombres y la respuesta es totalmente sí. Totalmente, sí. No, no son las mismas necesidades y quizás haya mujeres, muchas más mujeres defensoras que puedan hacerlo, ¿no? Que puedan decir, me voy 6 meses, 5 meses, 3 meses y que mis hijos se queden aquí a cargo y yo me voy a Europa. Yo no lo haría y no lo hubiera hecho si no hubiera podido traer mis hijos. Totalmente, sin duda alguna. Nubia, continuando con esta línea, yo quiero que tú nos contextualices un poco cuáles consideras a la luz de tu experiencia que son los desafíos y los retos más importantes que tiene el Tolima en materia de defensa y promoción de derechos humanos. Bueno, a mí al Tolima le falta mucho, mucho es demasiado. Primero en respetar y en diferenciar la actividad política de la defensa de los derechos humanos. O sea, no todo el activismo político está ligado a la defensa de los derechos humanos. Y no toda defensa de los derechos humanos tiene el componente que tiene que tener, que es la neutralidad. En esto no se puede tomar partido. Hay gente que yo soy un líder social, pero lo que eso es un líder político, que eso es muy diferente, un líder social, un líder político a un defensor de derechos humanos. En mi opinión, no solamente falta mucho, sino que no solo en el Tolima, sino en algunos lugares, pero yo lo he visto en el Tolima, por ejemplo, que se disforma la palabra defensor de derechos humanos y se asocia con cosas negativas, se asocia con terrorismo, se asocia con actividades ilícitas, se asocia con las FARC, se asocia con bandas disidentes y nosotros o por lo menos yo no tengo nada que ver con eso porque soy víctima de las FARC. Creo que ha faltado más carácter político. Partamos del principio de que la profesión de la defensa de los derechos humanos en el país no existe. Esa palabra recién la incorpora el presidente Duque en el plan de acción oportuna que se llama PAO, en donde dice líderes defensores de derechos humanos, líderes sociales, líderes ambientales, líderes indígenas, líderes de jóvenes y mete a todo en una sola olla como un sancocho. Si partes del principio de que no existe, no existe una normativa que permita calificar, individualizar o verificar el cumplimiento de los requisitos para la defensa de los derechos humanos, pues tú vas a encontrar que si algo no existe, pues no existe. Por lo tanto, no puedes decir, es que yo soy. Sí, tú eres, pero ¿quién certifica que tú lo eres? Y en ese yo siempre pongo un ejemplo muy gracioso y es, no sé si recuerdas a Pacífico Cabrera, un personaje que tenía Sábados Felices, que Sí, Pacífico sí. Cabrera andaba con una chivita por todas las instituciones del Estado buscando un certificado para vivir en paz. Bueno, los defensores es lo mismo. Así como a Pacífico Cabrera, nunca nadie le dio el certificado para vivir en paz, a los defensores de derechos humanos nadie les certifica que sean defensores de derechos humanos. Es decir, no hay una certificación. Hay formación, sí, hay formación en la ESAPTO, encuentras diplomados de derechos humanos, en la Universidad del Tolima ahora hay diplomados y también creo que hay una maestría que se llama Paz, Territorio y Conflicto, pero un certificado, una valoración, una competencia como defensor de derechos humanos no existe. La gente se va autodenominando, la misma sociedad va diciendo, ah, ella defiende los derechos humanos o es una defensora de derechos humanos. Pero si me preguntas, por ejemplo, ¿cuántos hay? No lo sé. ¿Cuántos conozco? Muchos. Pero ¿cuántos hay? No lo sé. Porque la gente
pasó, por ejemplo, de sus causas en la defensa de los derechos de los desplazados a ser defensor de derechos humanos. Pero si tú le pides una opinión política, entonces el guerrillero es el delincuente, el paramilitar es el delincuente, el Estado es el delincuente. Entonces, incluso en el uso del lenguaje es muy complicado poder encontrar gente que tenga la capacidad de la neutralidad en la defensa de los derechos humanos. Defender los derechos humanos es defender humanos, no defender causas políticas, ni defender intereses partidistas, ni defender causas de un lado o del otro, sino mantener una estricta y procurar una estricta neutralidad en la defensa de los derechos del ser humano a quien le son vulnerados. Pero en Colombia esa profesión no existe. Uno viene acá y uno acá, ay, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasa en Colombia? Y la gente vive aterrada, ¿no? Especialmente por los incumplimientos de los acuerdos de paz. Pero la resolución de las Naciones Unidas es muy clara al definir quién es un defensor de derechos humanos y cómo se va calificando en el tiempo. Entonces, la gente de repente descubrió que ser defensor de derechos humanos era muy cool y que te daban carro y escolta y que te permitía asilarte, refugiarte, entonces resultaron por montón. ¿Cierto? Y tú ves unas cifras Mm. exorbitantes, pero cuando vas a buscar tienes que buscar a Nubia Rusi porque no hay más referentes. Entonces, la defensa de los derechos humanos es un camino que se va construyendo a través de actividades, acciones concretas. La gente puede decir que lo es, que pruebe, pues ya eso es otra cosa muy, muy diferente, ¿no? Exactamente. Y en concordancia con la pregunta anterior, ¿cuál consideras tú que son las potencialidades con las que cuenta el Tolima en materia de promoción y defensa de derechos humanos? Pues el Tolima tiene una complejidad y es que son tres Tolimas realmente, ¿no? El Tolima de la cordillera, que es el de las montañas, el Tolima del Plan y el Tolima del centro. El Tolima de las cordilleras que tiene sus propias causas, la lucha por los ríos, la lucha contra las multinacionales, por las hidroeléctricas a filo de agua, las represas, el robo de los ríos que está causando tanto estrago en todo el mundo. Y el plan que es como Espinal, Melgar, Guamo, Saldaña, que es como otro Tolima, ¿no? Sí. Entonces uno generalmente asocia la defensa de los derechos humanos con el sur del Tolima, que es el que sufrió la guerra, pero resulta que el plan del Tolima y el norte del Tolima también sufrieron la guerra. Acabamos de conmemorar 17 años de la masacre de Frías en Falan, una masacre paramilitar atroz. Mataron los pescadores, los degollaron. Y sin embargo son masacres y situaciones que han ido quedando en el olvido y que las personas que en algún momento defendieron esa necesidad de la memoria ya ni siquiera están en el territorio. Entonces, potencialmente, si lo habláramos desde la memoria histórica, nosotros deberíamos tener como menos un defensor de derechos humanos por pueblo y que supiera la historia de ese municipio y que el municipio tuviera una recopilación de los hechos que cambiaron su historia, no solo de los hechos violentos. Por ejemplo, ¿cómo cambió la historia de Chaparral la hidroeléctrica de Amoyá? ¿Cómo? ¿Cuántas desapariciones forzadas hubo durante la construcción de la hidroeléctrica? ¿A cuánta gente despojaron de esa hidroeléctrica? Esos daños nunca se midieron, ¿verdad? Porque la hidroeléctrica llevaba a la gente, le daba un almuerzo, hacía un evento cultural, venía el ministro, todo el mundo aplaudía y se acabó, se olvidó. ¿Qué ha pasado con el Triángulo del Sur del Tolima? ¿Qué ha pasado con la doble calzada? ¿Qué ha pasado con las masacres y los múltiples desaparecimientos de jóvenes consumidores de estupefacientes entre los 13 y los 16 años que desapareció el Frente Omar Izace de las Autodefensas o los desaparecidos del Bloque Tolima? La memoria hace que la gente se distraiga fácilmente, la falta de memoria, perdón, hace que la gente se distraiga fácilmente en eso. Y la respuesta es muy simple, mientras no se entre en conciencia de la necesidad de decir las cosas para que no se repitan, no la memoria como un elemento vengativo, sino como un elemento transformador. No podemos permitir que vuelva la guerra, no podemos permitir que nuestros jóvenes vayan a la guerra, que los recluten, que los actores ilegales permeen esos escenarios de la sociedad. Entonces, la respuesta que no la tengo, y porque no la tengo, es simplemente un despertar ciudadano a través de lo que está haciendo la alcaldía, que es la Cátedra por la Paz y la Convivencia. Entonces, en la Cátedra por la Paz y la Convivencia tú vas a encontrar muchachos haciendo memoria histórica como en el Liceo Nacional.
¿cierto? O muchachos haciendo memoria histórica como el Amina Melendro, o muchachos haciendo memoria histórica como los niños del Colectivo por la Paz, o como la Escuela Rural del Totumo. Entonces, si nosotros empezamos a crear unos nuevos semilleros, nosotros pudiéramos potenciar el municipio y el Tolima en general. Pero lo primero que hacemos es ocultar la memoria, y en ese ocultamiento de la memoria, pues todo va muriendo. Entonces aquí la clave es educación, tolerancia y respeto. Yo creo que con eso sería una sociedad ideal, pero estamos muy lejos todavía de eso, ¿no? Por lo pronto yo a lo que siempre insto es al respeto profundo por la palabra, por la diferencia, y el respeto profundo por quienes nos defienden. Y por supuesto el llamado es a no desistir, porque la memoria debe ser el arma fundamental para que nunca más se repitan hechos de guerra en nuestro país. Nubia, muchísimas gracias. Hacíamos por terminada esta entrevista agradeciendo profundamente este tiempo que sabemos que no es fácil y que tú tienes toda una agenda en estos momentos por cumplir fuera del país, pero de verdad mil gracias por este tiempo.